Profesor, buenas noches. Quien me habla es Elda Yané Muguerza y estamos aquí con mis compañeros del primer ciclo de Derecho, en el cual el profesor de Introducción a la Vida Universitaria nos ha encomendado un trabajo, ¿no? El trabajo consta en poder entrevistar a un profesor de la UTP, y en el cual nosotros le agradecemos anticipadamente por la oportunidad que nos da para poder entrevistarle y hacerle unas preguntas. Que el profesor Wilmer César Cueva Ruesta con su código 20185. Y la pregunta consta, profesor, en decirle, ¿por qué eligió la carrera de Derecho, profesor? Ya, gracias por la pregunta. Bueno, en principio, yo siempre digo, la pregunta no debería ser por qué escoger la carrera de Derecho, sino más bien por qué no escogerla, ¿no? Es decir, la carrera de Derecho tiene tan ámbito de acción tan amplio, podemos hacer tantas cosas en el ámbito público, en el ámbito privado. Es más, por ejemplo, podemos complementar si es que nos gusta otras carreras. Por ejemplo, si te gusta administración o economía, tienes derecho corporativo, tienes derecho empresarial, tienes derecho societario. Para muestra un botón. Si te gusta, por ejemplo, temas mineros, tienes derecho minero, ¿no? O sea, el derecho tiene más de 40 ramas, ¿no? Y el abogado es libre de especializarse en cualquiera de ellas en la medida que le guste. El derecho es tan amplio, es tan hermoso, es tan apasionante, que la pregunta de manera concreta sería, ¿por qué no estudiar derecho? Con todos los atributos positivos que tiene. Por supuesto, tendrá algunas críticas, pero las críticas no son hacia el derecho mismo, sino a quienes ejercen de manera inadecuada la carrera, que ese es otro tema, ¿no? Ahí va. Ya, profesor, muchas gracias. Respecto a lo que dice, si nos hemos podido dar cuenta, a pesar que estamos recién en el primer ciclo, hay muchas cosas que nos entusiasma saber más y más, cosas que nosotros no hemos tenido algún conocimiento y nos podemos dar cuenta que los docentes tienen mucho que dar y nosotros también mucho que poder aprender de ellos. La segunda pregunta, profesor, es ¿qué desafíos ha tenido en su carrera de Derecho en estos años que usted está ejerciendo? Bueno, desafíos muchos. En principio, por ejemplo, hoy día absolví una asesoría y una consultoría de una empresa chilena que quiere constituir o ver un tema de una sucursal acá en Chiclayo. Y las preguntas que me formularon me llevaron a un tema de tributación internacional, considerando que no es mi área, pero no me quedó otra opción que justamente ponerme a profundizar y a leer un poco más sobre el tema de qué pasa cuando una empresa extranjera quiere inyectar capital a una empresa peruana, o qué pasa cuando una empresa extranjera quiere constituir una empresa acá. Y ahí hay temas de naturaleza, pues, de impuestos, temas laborales, temas societarios, que, valgan verdades, son muy complejos cuando justamente estás en el ámbito corporativo. Allí, por ejemplo, tuvo que brotar mis conocimientos de administración, de economía y de contabilidad, que más o menos nos enseñan en las universidades, pero que para los clientes uno tiene que responderlo de manera más integral, ¿no? Otro desafío también es el tema de que por el mismo ejercicio de la profesión uno termina llevando casos en diferentes ciudades. Es decir, no solamente en Chiclayo, que es en donde uno se desarrolla, sino he tenido que viajar a Chimbote, Nuevo Chimbote, Cajamarca, diferentes lugares, y te das con la sorpresa, entre comillas, de que a pesar de que es la misma ley, a pesar de que es el mismo código, los jueces le dan diferente interpretación a veces. Y por ejemplo, tú planteas una situación que acá en Chiclayo te ha resultado, pero cuando lo llevas a otra ciudad, el juez de esta otra ciudad dice, no, 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 eso no va por ahí, yo no concuerdo con esa práctica. Es decir, hay prácticas judiciales distintas en mérito a los diferentes distritos judiciales en los que hay en el Perú. Y eso a veces no lo percibes cuando te quedas en una sola ciudad, o a veces no lo percibes cuando eres estudiante. Pero cuando empiezas a ejercer, te das cuenta que a pesar que existe un mismo código a nivel nacional,
la forma de interpretación y aplicación es muy distinta. En tal sentido, como abogado uno tiene que estar preparado y tiene que ser muy hábil para adecuarse a determinadas interpretaciones que establecen a veces los órganos jurisdiccionales, ¿no? Los desafíos son múltiples, los desafíos son muchos en el ámbito de la abogacía. Y ojo, les aclaro algo, no es solamente saber derecho, aquí nosotros tenemos que saber mucho de todo, ni siquiera un poco de todo, mucho de todo. Incluso debemos saber de medicina legal, por ejemplo, un poco, mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un certificado médico legista, cuando nos dice equimosis, ya debemos saber qué es un equimosis, ¿no? Cuando nos dice hematoma, ya debemos saber a qué se refiere. Entonces, los desafíos son múltiples, sobre todo académicos e intelectuales, ¿no? Gracias, profesor, por ahorita creo que a todo mi grupo nos ha hecho ponernos a pensar un poco por lo que usted nos ha dicho, de que en diferentes sitios no interpretan de otra manera. Entonces, para poder nosotros prepararnos, creo que esa es la finalidad de estas preguntas también, para poder nosotros ya estar queriendo investigar más, aprender más. También lo último que dijo sobre los términos. A veces muchos nosotros pensamos solo derecho y, como usted dice, se nos va a presentar diferentes situaciones, entonces poder nosotros saber resolverlas, ¿no? Y mediante, creo que es el estudio, la lectura. Gracias, profesor, por la segunda pregunta. La tercera es, ¿qué recomendaciones les da a los futuros abogados? Sencillez y humildad para reconocer que siempre hay personas que saben mucho más que nosotros, ¿no? Y que si alguien nos corrige, en realidad no es para nuestro mal, es para nuestro bien, porque a veces uno mismo no se percata de sus errores, ¿no? O de qué cuestiones debe mejorar. Y una tercera persona, con una visión mucho más objetiva que nosotros mismos, nos puede evidenciar nuestros errores o situaciones que podemos mejorar. Ese es un tema que a veces he notado que incluso entre los mismos colegas abogados, cuando ya son abogados, creen que ya saben todo de su área y ya no aceptan recomendaciones, sugerencias. Y el estudiante de derecho debe reconocer en principio que el derecho es muy amplio para saberlo todo. Es demasiado amplio para saberlo todo. En segundo lugar, el estudiante de derecho debe acostumbrarse a leer. Si no lees, vas a tener un pequeño problema. Tiene que gustarte la lectura. O en todo caso, si no te gusta, que se te haga un hábito. Pero leer y el estar en constante actualización es fundamental. Miren, muchas de las cosas que les vamos a enseñar a ustedes, para cuando ustedes salgan, ya se deben haber modificado. ¿Ya? Entonces, si no se capacitan constantemente, si no se actualizan constantemente, si no se acostumbran a leer, va a haber problemas más adelante. Couture, ¿no? Básicamente dice, estudia, ¿no? El abogado debe estudiar constantemente, porque si no lo hace, cada día será menos abogado. Lo mismo el estudiante de derecho. Si no estudia constantemente, cada vez será menos estudiante de derecho, ¿no? Listo. Ya, profesor, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué curso le pareció más interesante en los años que usted pudo estudiar? Bueno, fueron diversos, ¿no? El curso de, por ejemplo, Derecho Penal, los cursos de Procesal Civil, el curso de Medicina Legal, el curso de Criminalística, de Criminología, Derecho Societario, que siempre me llamó la atención, y Derecho Constitucional, ¿no? Derecho Constitucional es, pues, nada escapa a control constitucional y los constitucionalistas tienen muy claro a veces los temas y te dan salidas que a veces un civilista, un penalista o un laboralista no logra percibir desde una perspectiva legalista, ¿no? Los cursos son diversos. Ya, profesor, muchas gracias por darnos su tiempo, gracias por las preguntas que nos ha podido contestar. Hemos logrado nosotros poder escucharlo, y en todo lo que nos ha podido decir, yo sé que lo vamos a poner en práctica, mis compañeros. Esa es la finalidad del curso, ¿no?
poder nosotros tener un conocimiento, poder abarcar más conocimiento y me quedo con lo que dijo grabada, la humildad y querer aprender, siempre estar dispuestos a aprender de otras personas. Eso es para la carrera de Derecho y para cualquier tipo de carrera, profesor. Eso es lo que he podido aprender durante el tiempo que tengo estudiando y trabajando. Creo que la humildad a la persona le hace sobresalir en cualquier tipo de profesión que quiera. Gracias, profesor César Cueva Ruesta. Gracias por atendernos a esta hora. Para mí se me hacía imposible. Decía, ojalá, estaba diciendo que el profesor nos acceda a poder tener esta entrevista. Gracias de parte de mis compañeros, quien ahora la alumna Elda Muguerza. Y esperemos encontrarnos en algún curso que usted nos pueda enseñar más adelante en la universidad. Gracias, Listo, profesor. listo, futuros doctores, muy amables. Que les vaya muy bien a cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, gracias, hasta luego.